Me llamó la atención cuando estábamos leyendo en Shavuot sobre las 10 palabras, cuando Moshe Rabenu está hablando con el pueblo después de todas estas manifestaciones impresionantes que hubo en la montaña cuando la Torah fue entregada. Él dice algunas palabras ahí en Éxodo 20:20. Dice: no temáis porque Dios ha venido para poneros a prueba y para que su temor permanezca en vosotros, para que no pequéis. Estuve revisando el tema del temor de Hashem. Tenemos en el Shema las palabras más importantes. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavcha ubechol nafshecha ubechol meodeja. Y amarás a Hashem tu Dios con toda tu fuerza, etc. Ahí está la palabra amar. No está del todo desarrollado este mensaje, pero quiero compartirlo para que vosotros sigáis pensando, porque son pensamientos importantes que tenemos que tener presentes. La Torah no habla mucho del amor, aunque esté dentro del mandamiento del Shema. La Torah habla muchísimo más sobre el temor. Acuérdate cuando Abraham vino, sacrificó a Yitzhak, el ángel le dijo desde el cielo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, no le hagas daño, porque ahora sé que temes a Dios. No está diciendo ahora sé que tú amas a Dios, ahora yo sé que tú temes a Dios. ¿Por qué era más importante el tema del temor de Hashem en lugar de amor a Hashem? ¿No sería más conveniente decir ahora yo sé que tú amas a Hashem más que a tu hijo? Sino el ángel estableció, o sea, señaló la importancia del temor a Hashem. Y más adelante, cuando Jacob estaba haciendo sus pactos y demás, él juró por el que era Pajad Yitzhak, dice el texto hebreo. El Pajad, que es una palabra bien fuerte en hebreo, que es más como miedo de Yitzhak. No es solamente un temor reverente en Yitzhak, sino algo más profundo, y eso había impactado tanto a Jacob Avinu, que cuando él juró pacto con los demás, él juró por el que temía a su padre Yitzhak, dice la traducción, pero Pajad Yitzhak, eso es un nivel superior a lo que podríamos llamar Irat Hashem. Irat Hashem es lo que llamamos temor de Hashem. Pajad es un nivel más alto. Y ese pajad, que es miedo, lo tenía Yitzhak Avinu en su servicio a Hashem. Y se menciona 2 veces en la Torah, como algo muy positivo. ¿Por qué la Torah enfoca la importancia de tener temor de Dios? Incluso tan fuerte que el Shlomo HaMelech está diciendo al final del libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, él dice, ¿cuál es la conclusión de todo? Mira, está hablando de todo lo que sucede debajo del sol, y ahí habla de un círculo, ¿no? El círculo que está en esta creación, pero los temerosos de Dios, ahí dice antes, los escogidos de Dios pueden encontrar una salida, es decir, hay una línea. Pero en esta creación es todo en un círculo, pero hay una línea de salida para llegar a niveles fuera de esta creación y fuera de la vanidad de la creación y de la muerte, incluso una línea para salir a la resurrección, pero eso no es el tema de hoy. Pero él está hablando de un montón de cosas que son importantes y que no son importantes, poniendo prioridades en su lugar, y al final dice, hay una conclusión. Hay una conclusión. Versículo 13.
La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Así tradujeron aquí. Kize kol ha'adam, dice el hebreo. Y esto es todo el ser humano. Es decir, la conclusión de todo, ¿cuál es? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque el temor de Dios es más importante, no voy a usar la palabra más importante, pero más fundamental que el amor a Dios. El temor a Dios, la palabra temor, estuve buscando en una concordancia. Por supuesto, hay otros tipos de temores, temor de la gente, temor en guerras, pero busqué la palabra temor. Hay más de 500 versículos en el Tanaj donde aparece la palabra temor. Muchos de ellos hablan de temor de Hashem y tengo una gran lista aquí de textos destacables y yo animo a cada uno que busque en un diccionario y busque el tema temor de Hashem, temor de Dios. Y te das cuenta cuán importante es este tema en todas las escrituras. ¿Por qué el temor es la base? ¿Y por qué no el amor es la base? La base es el temor, porque a base del temor, el amor tiene sustancia, tiene fuerza. Voy a explicarlo de otra forma. La justicia de Hashem es la que produce el orden y el temor del pecado y es la base del temor en nuestra relación con Él. Hay unas consecuencias del pecado. Él manifiesta su rigor, su fuerza a través de esa parte de su manifestación. Eso produce temor en nosotros. Tenemos que servirle con temor y temblor. Entendiendo la gravedad del pecado, no vamos a tener tanta facilidad para pecar como dice Moshe Rabenu. No temáis, eso es bien interesante, que es un doble texto aquí en Éxodo 20. No temáis, porque Dios ha venido a poneros a prueba para que su temor permanezca en vosotros y para que no pequéis. Por un lado dice no temáis, por otro lado dice tenéis que tener temor para no pecar. Más adelante reafirma lo mismo en Deuteronomio 4:10. Dice, recuerda el día que estuvisteis delante de Hashem, tu Dios, en Horeb, cuando el Eterno me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñen a sus hijos. También tú puedes ver la ley del rey, por ejemplo, en Israel, que tiene que leer de la Torá todos los días de su vida para que tenga el temor de Dios. Y al fin de cada 7º año tenían que reunir a todo el pueblo en Sukkot y leer toda la Torá a todo el pueblo, a los hombres, las mujeres y los niños, para que aprendan a temer a Hashem. Y nos damos cuenta que el tema del temor de Hashem es un tema fundamental en toda la Escritura. Entonces, yo temo a Hashem y temo las consecuencias de fallarle, temo las consecuencias del pecado. Tengo temor de Dios porque yo sé que si yo peco hay consecuencias muy fuertes. ¿Cuál es la razón por la que yo me casé siendo virgen? Mi esposa, mi novia, era virgen cuando nos casamos. ¿Cuál fue la causa por la cual nos manteníamos como vírgenes antes del matrimonio? Es el temor del cielo. Yirat Shamaim se dice en hebreo. ¿Cuál es la causa por la que mi hijo mayor y su ahora esposa, que tenía 30 años, los dos eran vírgenes cuando se casaron hace unos años? ¿Cuál es la causa? El temor de Dios. Si no hay temor de Dios, hay mucha desobediencia en la sociedad.
la causa principal que hace que el pueblo no peque es el temor de Dios. Y las Escrituras enseñan el camino al temor de Dios para que aprendan a temer, dice. Ahora, conocemos o debemos conocer a través de las Escrituras lo que es el temor de Dios. Teme a Dios, que es el sumario, la conclusión de todo. Teme a Dios. Si conocemos el temor de Dios, las consecuencias del pecado, la gravedad de nuestros pecados, entonces el amor de Dios toma mucha fuerza. La misericordia que Él nos da, el perdón que nos muestra, lo valoramos a la medida que hayamos aprendido el rigor y la justicia de Hashem. Si no entendemos el rigor y la justicia de Hashem, no valoramos el perdón y la misericordia de Él. El amor edifica sobre el temor. El temor es lo primero, pero el amor es el resultado de tener una relación correcta de reverencia, de temor a Hashem, y ahí se manifiesta el verdadero amor, que no es un amor permisible que permite el pecado, sino que es capaz de pagar el precio para limpiarnos de nuestros pecados. Bendito sea Hashem. Si leemos en 2 de Pedro 1, 6 y 7, segunda carta de Rab Shimon Kefa, capítulo 1. Él habla del carácter nuestro, que las promesas de Hashem nos dan fuerza, nos pueden transformar para que participemos de la naturaleza divina, lo cual no es otra cosa que un carácter comparado con el Mesías, un carácter de Mashiach. La naturaleza en las Escrituras no tiene que ver con esencia, amados, tiene que ver con ética. Para que participéis de la naturaleza divina, es decir, que seáis como Él, habiendo escapado de la corrupción, es decir, lo contrario, que hay en el mundo, por causa de la concupiscencia. Y ahí hay una lista de cosas que hay que añadir al carácter. Carácter. Y ahí vemos en el versículo 6, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, perseverancia, a la perseverancia, piedad. Piedad. Ok. Deberíamos estudiar un poquito más las palabras aquí. Hay que profundizar un poquito más en el griego detrás. Aquí, eusebes viene de dos palabras. O eusebes, que viene de well reverent, bien reverente. Es decir, tiene que ver con temor, reverencia. Aquí en la Reina Valera lo tradujeron como temor de Dios, 2 Pedro 1:7. Y en el temor de Dios, en la Biblia de las Américas que leí primero, lo pusieron como piedad, que no me gustó mucho. Por eso me frené, porque no había leído esa versión antes. Pero en la Reina Valera dice temor de Dios. En el temor de Dios hay que añadir amor fraternal. Y en el amor fraternal, caridad, o sea, amor general a todo el mundo. Es decir, vemos que el temor de Dios precede el amor en este texto. Eso es lo que quería destacar con esa escritura. 5 veces en la Torá está escrito, temerás a tu Dios.
en relación con cómo hay que cumplir los mandamientos. Hay una expresión de los que vienen a compartir la fe de los judíos, de Israel, de las naciones, tanto en los salmos como en el relato de la crónica de los Shlichim, hechos de los apóstoles, que son llamados temerosos de Dios. Tenemos en los salmos varias expresiones de grupos de personas, casa de Aarón, casa de Leví, casa de Israel, que digan los temerosos de Hashem. Ese es un grupo de gentiles que se han acercado a la fe de Israel y comparten la fe de Israel. Ellos son llamados temerosos de Dios. Lo que destacaba su entrega a Hashem es el temor de Dios que tiene. Lo mismo encontramos en Hechos de los Apóstoles. En muchísimas ocasiones, en una gran lista puedes buscar los que temen a Dios, los que teméis a Dios. Y ves también la predicación de Rabbi Shimon Kefa, hijos de Israel, y los que teméis a Dios. Ahí vemos que los temerosos de Dios, es decir, los de las naciones que están con Israel, son identificados como los que temen a Hashem. No está diciendo los que aman a Dios, sino los que temen a Hashem. Tenemos que entender que en los últimos tiempos hay un ángel que va a salir, quizás ya salió, quizás ya esto ya es un eco de la prédica de este ángel, que va a predicar en los últimos tiempos, según el libro de Revelación 14:7, y va a predicar el Evangelio eterno. Mira lo que dice el Evangelio eterno. Vamos a leer versículo 6. Y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno, para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es el Evangelio eterno. Si tú quitas el ingrediente del temor del Evangelio, de la prédica del Evangelio, estás quitando la base del perdón. La causa por la cual la gente busca a Dios correctamente. Porque la mayoría de las personas buscan a Dios por problemas personales, porque quieren que Dios sea su fontanero. El Dios del fontanero es el Dios de la mayoría, porque ellos buscan a Dios cuando se rompe el grifo. Y cuando vas a buscar a Dios de verdad, el ingrediente número 1 para hacerlo correctamente tiene que ser temor. No egoísmo, sino buscar la voluntad de Dios. Saber que fui creado para Él, que Él es Dios. Él es el jefe, Él manda, yo tengo que servir sus propósitos. ¿Por qué el ángel está predicando esto en los últimos tiempos? ¿Será que el evangelio que se ha predicado últimamente ha perdido el ingrediente número 1, temor de Dios? Se habla tanto del amor de Dios que se pierde el temor de Dios. Ven como eres, no importa, sigue pecando, sigue viviendo en fornicación, sigue mintiendo, sigue hurtando, sigue tomando prestado sin devolver. Sigue hablando mal de la gente. Dios te ama. Ven a ser parte del club. Vamos a cantar alabanzas, sentirnos bien. Cuando Ananías y Zafira mintieron, cayeron muertos, y temor de Dios cayó sobre toda la comunidad y sobre todos los que escucharon esas cosas. Necesitamos restaurar ese ingrediente en nuestras prédicas, porque si no, apaga y vámonos.
necesitamos tener conciencia de que Hashem está vigilando en todo momento. Conoce los motivos de mi corazón, las causas de mis decisiones, lo que estoy haciendo en privado. Él lo está escribiendo y eso se ve y se escucha bien en público en los mundos superiores. Si conozco la presencia divina y los ojos de Él que están todo el tiempo registrando todo en mí, tengo temor. Temor de no pecar, temor de no fallarle, temor de no dañar a otras personas, temor en mi servicio. Dice la carta a los Hebreos, y es un eco también en la oración del Shabbat, del Arvit del Shabbat, que estamos en la repetición en el Sidur, dice Navot Beiraba Fahad, nosotros le servimos con temor y miedo. Y eso también está escrito en Hebreos 12, 28. Hebreos 12, 28. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Aquí se traduce así. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hashem nos ayude a establecer en nuestras vidas un temor reverente y también en nuestras prédicas y nuestro ministerio, que la gente tenga temor de Dios a través de nosotros, para que no pequen y para que puedan apreciar realmente lo que es el perdón de sus pecados. Y la misericordia y la gracia y el amor que se edifica sobre la justicia y sobre el temor de Hashem. ¿Cuál es la mujer que hay que alabar? Que cantamos en cada Kabbalat Shabbat, en cada cena de Shabbat. ¿Cuál es la mujer alabada? La que teme a Dios. No la que es guapa, no la que hace una buena comida, no la que trabaja día y noche para servir a los demás. La mujer digna de alabanza es la que teme a Hashem. En 2 de Timoteo 2:5 dice Rabbi Shaul: que en los últimos tiempos ¿será la primera? Perdí la cita, no. En 2 de Timoteo 3:5, Rabbi Shaul está hablando de cómo serán las personas en los últimos tiempos. Debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres tendrán un carácter terrible, amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, o podríamos ponerlo temor de Dios, teniendo apariencia de temor de Dios, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Debemos evitar personas que no tienen temor de Dios. Debemos mirar con lupa, a ver, ¿con quién trabajo? ¿Qué colaboradores voy a poner? ¿En quién puedo confiar? Los que tienen temor de Dios son dignos de alabanza y dignos de confianza, porque ellos van a trabajar
sin que nadie les vigile. Ellos van a saber que Dios me está mirando todo el tiempo y yo estoy sirviendo a Hashem y no a los hombres. El que tiene temor de Dios, no importa si hay mucha gente delante o ninguna persona delante, va a hacer el mismo trabajo. Que Hashem nos ayude a entender estas pequeñas palabras. Rabbi Shaul dice a Timoteo que se debe entrenar en el temor de Dios. Primera de Timoteo 4. Disciplínate a ti mismo para el temor de Dios o para la piedad, que es lo mismo, ¿no? Hay que entrenarse, disciplinarse, hacer gimnasia, como el texto griego usa la palabra gimnasia, para el temor de Dios. El ejército corporal para poco es provechoso, más el temor de Dios para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Sabes lo que es temor de Dios? Es aborrecer el mal, según Proverbios 8:13. El temor de Dios alarga la vida, Proverbios 10:27. El temor de Dios es una fuente de vida, dice Proverbios 14:27. Proverbios 19:23 dice que el temor de Dios lleva a la vida. Y el Salmo 130 dice que los que reciben el perdón de Dios son los que temen a Dios. Etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas. Te animo a que busques la palabra temor y busques los versículos que hablan de temor de Dios para que nos demos cuenta de la importancia de este tema en las Escrituras y las apliquemos estas verdades en nuestras vidas. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Proverbios 1:8. No el amor, el temor a Hashem. Principio de sabiduría. Que Hashem nos ayude a entender esto. Yo estoy rumiando y espero que Hashem siga enseñándome más sobre esto. Gracias. Voy a añadir al final dice aquí, Deuteronomio 25:17, que Hashem va a hacer guerra contra Amalek de generación en generación. ¿Por qué? ¿Por qué Hashem hace guerra contra Amalek? Acuérdate de lo que hizo Amalek en el camino que saliste de Egipto, Deuteronomio 25:17. Como te salió al encuentro en el camino y atacó entre los tuyos a los agotados en tu retaguardia cuando tú estabas fatigado y cansado, y él no temió a Dios. Y vemos que el relato de la Torá nos muestra que todas las demás naciones tenían temor cuando escucharon los milagros de la salida de Egipto y del cruce del mar, pero a Amalek no. A Amalek le faltaba el temor de Dios. Por eso es el enemigo de Israel por toda la eternidad, hasta que venga Mashiach y destruya totalmente ese espíritu de Amalek. Amalek, la raíz de Amalek es la falta de temor de Dios. Que Hashem nos ayude a detectar y a combatir ese espíritu. Padre, ayúdanos a entender esto, para que no caminemos en nuestros propios caminos, para que no busquemos nuestros propios intereses, para que podamos superar todos los deseos malos que tenemos dentro, combatir a Amalek del todo, al Yetzer Hará que busca lo malo. Permite que podamos tener equilibrio en nuestro carácter. Gracias por estas palabras. Pido que puedan entrar en nuestros corazones para que podamos servirte correctamente y ser hombres, como dice el rey Salomón. Esto es todo el ser humano,
teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ayúdanos a vivirlo y a enseñarlo y a entrenar a otros a ser iguales. Amén y amén.